Muy bien, hermanos. Hace 8 días iniciamos el tema del gobierno de la iglesia. Estamos en la escuela de formación que estamos haciendo, estamos viendo cuál es el modelo bíblico de cómo la iglesia tiene que gobernarse. Y vimos dos tipos de gobiernos. A ver si nos acordamos de los tipos de gobiernos. El episcopal, muy bien, entonces hablamos del gobierno episcopal, que es el gobierno que tiene esta figura, ¿cierto? Tiene esta figura, ¿cierto? Donde hay una cabeza, generalmente que es precisamente, por eso se llama episcopal, que es por un obispo que está arriba, y de ahí se deriva toda la organización, ¿cierto? Pero la congregación está ajena a las decisiones que se toman aquí arriba. Y vimos que este gobierno no es bíblico por razones de que el gobierno bíblico es el gobierno de iglesia, es el gobierno que tiene que, donde toda la congregación está. Vimos también un segundo tipo de gobierno, que lo voy a dibujar por acá, que es el gobierno presbiteriano. Viene un gobierno basado en presbiterios. Y vimos que este tipo de gobierno comienza aquí con un pastor de una iglesia local y va a terminar, pero que las decisiones las toma un presbiterio o un conjunto, una asamblea de directores, pero también nuevamente la congregación está ajena, es decir, que otras personas toman decisiones por ellos. Y vamos entonces a terminar ese tema de la congregación del gobierno presbiteriano, porque recuerden que estuvimos viendo que una de las cosas en las cuales se basaba el gobierno presbiteriano, tomaban como una distinción entre dos tipos de ancianos o de presbíteros. Uno, los ancianos administrativos o gobernantes, y otro, los ancianos docentes o los maestros. Esta división obviamente es artificial porque no hay una distinción bíblica para hacer una distinción entre ancianos docentes o pastores, y que son los que están dedicados a la predicación del evangelio, y los ancianos administrativos o gobernantes, que son los ancianos que se dedican a la supervisión. Esta división no es bíblica, o sea, no hay ancianos que sean solamente maestros, y hay otros ancianos que sean administrativos. Entonces, este sistema de gobierno tampoco es bíblico, y las iglesias locales, en este caso, que son gobernadas por estas juntas o presbiterios, no tienen base bíblica. El Nuevo Testamento no hace distinción entre unos y otros. Vamos a mirar Hechos 20, 17 y 28, un hermano que por favor nos ayude con esa lectura. Hechos capítulo 20, vamos a examinar la escritura. Vamos a terminar la idea de entonces de Hechos capítulo 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora quiero que miren, aquí en este contexto, Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso y dice que estando en Mileto, es decir, un puerto cercano a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Ahora quiero que peguemos un saltico ahí al versículo 28. Dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia, y no para enseñorearse, sino ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, Cristo, ganó por su propia sangre. Entonces, esto muestra que tanto los ancianos
y los pastores son el mismo sujeto. No hay una distinción entre unos y otros. No, entonces, no hay requisitos diferentes, solamente que hay dos oficios diferentes, ancianos y diáconos, pero todos estos tienen una misma autoridad y todos deben ser aptos para enseñar. Esta distinción se dio en el siglo III, precisamente como cuando los obispos, que les comentaba la historia, y se fue consolidando un modelo romano que era imperial y se fue introduciendo a la iglesia. Entonces, cuando uno mira esta distinción artificial, se presenta un gran problema. Y es que estamos diciendo, hay unos ancianos que están aquí, que se dedican a la palabra, y otros ancianos que solamente ejercen como una veeduría. Eso no es cierto. La mayoría de iglesias evangélicas están llenas de esta figura. Unos que se llaman ancianos, pero ni siquiera predican, ni siquiera enseñan. Entonces, eso es artificial, eso no es bíblico. El anciano, todo el que sea anciano, tiene que enseñar, tiene que predicar, porque no hay una distinción, digamos, en los dos oficios. Vayamos, por favor, a 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Y miremos lo que encontramos ahí. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Mire el término ahí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honor. Es decir, un anciano que hace bien su tarea, un anciano que ejerce su ministerio de manera adecuada, debe ser digno de doble honor. Y dice, mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, esta es una diferencia básicamente cuantitativa, mayormente, ¿cierto? Es un adverbio que está ahí, ¿sí? En este texto no se hace distinción como si hablara de una naturaleza diferente o en mayor grado, es decir, no coloca a los que predican en un sitial y a los otros en otro sitial, sino que dice que mayormente, es decir, en cuanto a la situación cuantitativa, no de cualidad. Eso es muy interesante mirarlo en ese texto. Sí, sí, hermanito. Sí, señor. Sí, claro, hermano. Las denominaciones, por lo general, que hacen acepción de personas. ¿Qué hacemos con estas denominaciones actuales? Pues hermano, estamos mirando que el concepto de denominacional es antibíblico. No hay un solo texto que nos diga que la iglesia tiene que establecerse en denominaciones. Eso es un modelo que se copió del catolicismo y se disfrazó, pero realmente el sistema denominacional es antibíblico. Entonces, de acuerdo a la enseñanza, es importantísimo que la iglesia que comienza entienda esos puntos. Claro, sí, por eso estamos mirando este tema. Muy bien. El Nuevo Testamento, hermanos, no le otorga ninguna autoridad a ninguna asamblea aparte de la iglesia local. Cada iglesia local, como esta, es autosuficiente para dirimir sus propios asuntos, como lo vamos a ver. ¿Cómo? Es autónoma. Cada iglesia local es autónoma. Ninguna iglesia puede imponerle a otra algo. Ninguna iglesia. Entonces, el presbiterianismo, y con esto quiero terminar, vamos a irnos a Hechos capítulo 15, que ahí está el meollo del asunto. Entonces, este modelo presbiteriano, hermanos, siempre toma su base diciendo, nosotros nos basamos en Hechos 15, porque ahí se da el primer concilio y se da el primer presbiterio. Pero los hermanos se olvidan que el concilio de Jerusalén es un concilio sui generis. ¿Se acuerdan del término latino sui generis? Entonces voy a colocarlo aquí grande. Hechos 15 es sui generis. ¿Qué significa el término sui generis? Ya lo vimos hace 8 días. Sui generis.
Es una palabra latina, que es importante que, como esto es escuela dominical, es importante que ustedes aprendan de todo aquí un poquito. No, sui generis quiere decir único en su especie. Es decir, que cuando decimos que algo es sui generis, quiere que es único, es decir, que no hay otro similar a ese. Entonces, el Concilio de Jerusalén... En la iglesia es un modelo exclusivo. Exclusivo, exactamente. Entonces, Hechos 15 es un concilio, una reunión sui generis por varias razones que vamos a exponer. Ahora, ¿alguien se acuerda cuál fue el problema que convocó el Concilio de Jerusalén? ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, había un problema que se presentó en la iglesia de Antioquía. Recuerden de eso, que algunos enseñaban que además de la fe, tenían que circuncidarse. Es decir, algunas personas decían, sí, hermano, hay que la obra de Cristo es importante y todo, pero usted tiene que, además de la salvación, tiene que añadirle ¿qué? La circuncisión. Entonces, se presentó un problema porque algunos elementos dentro de la iglesia decían, sí, la gracia es importante, pero además de eso debemos circuncidarnos como señal de que entramos en pacto con Dios. Entonces, fue necesario establecer precisamente eso. Miremos Hechos 15 para mirar bien el tema. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis, ¿qué? Ser salvos. Entonces la salvación estaba circunscrita a este acto que obviamente era un acto que era tipológico, porque el mismo Pablo tiempo después enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que el verdadero judío no es el que es circuncidado exteriormente, sino el que tiene circuncisión ¿de qué? De corazón. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, ese es el problema que estaba entonces, ¿qué pasó? Pablo y Bernabé, que eran los líderes que estaban haciendo la apertura de la misión en Antioquía, van a los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué razón? Varias razones podemos exponer acá. La primera, que Pablo y Bernabé reconocen la autoridad que apostólica. Recordemos que la iglesia de Jerusalén tenía una alta concentración de los apóstoles de Jesús. Y por eso lo que ellos van a buscar no es ir a decirles, sino que ellos estaban diciendo, venga, vamos a buscar qué nos dicen los apóstoles del Señor respecto a esto. ¿Cuál es el entendimiento que hay entre los que estuvieron y escucharon a Jesús? ¿Qué nos dicen? Y Pablo lo hace de manera humilde, porque él dice, yo tengo que ir a escuchar a los que estuvieron con Jesús y caminaron con él para ver cuál es el asunto respecto a esta situación. Claro, ellos están buscando la doctrina apostólica. No están buscando personas, están buscando el consenso de la doctrina apostólica en eso. Entonces, en Jerusalén entonces se realiza una asamblea, dice el versículo 5 y 6, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron ¿quiénes? Versículo 6, los apóstoles y los ancianos para conocer del asunto. Entonces, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo. Entonces, Pedro comienza a comentarles a ellos el testimonio de lo que había pasado cuando él también había llamado a algunos alimentos inmundos y él decía, yo no puedo entrar a casa de un gentil ni nada. Entonces, de esta situación entonces se deriva, ustedes saben la historia, se dieron instrucciones universales de lo que debían hacer, que están en los versículos 25 y 29. Dice, y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un ¿qué? Acuerdo. Entonces, este concilio se buscó por lo que nosotros llamamos hoy consenso. Consenso. Es decir, que las decisiones que se toman en un grupo eclesial deben ser consensuadas. Quiere decir que por acuerdos. Dice, nos ha parecido bien llegar a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces note que las decisiones consensuadas tienen que ir de acuerdo a ¿qué? De acuerdo al principio bíblico. No se pueden tomar decisiones en la iglesia que rompan un principio bíblico, porque el Espíritu Santo jamás va a guiar algo que vaya en contravía de la sola palabra. Claro, hoy porque hoy se toman decisiones sin tener en cuenta esto. El consejo de la palabra, sin tener en cuenta el consejo de la palabra. Entonces, el versículo 28 dice, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, dan unos principios universales, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, estaba dentro de la doctrina, de la sangre, de no consumir sangre. ¿Por qué no la sangre? ¿Por qué no la sangre, hermanos? Porque la sangre tiene un valor importante para el cristiano en el tema de la redención. Es por eso para que la gente, porque ¿quiénes son los grupos paganos siempre han deteriorado el uso de la sangre, un uso común? La sangre para el cristiano tiene un valor redentor y es muy importante entender eso. Entonces dice, y os abstengáis de ahogado y fornicación, de las cuales cosas si os guardad, bien haréis pasarlo bien. Entonces aquí hermanos, no hay nada adicional, sino que este concilio simplemente trató el caso por consenso para una iglesia particular, para ayudar, pero no impuso cargas. Es decir, esta iglesia simplemente le dijo, mira, a nosotros nos parece que frente al problema que ustedes tienen, lo que deben hacer es esto. Pero no es un modelo para decir que de aquí se puede hacer esta situación del gobierno presbiteriano. ¿Cuál es la razón? Para que esto se diera como una situación para toda la iglesia, ¿qué tendría que haber? ¿Qué base tendría que haber para que el presbiterianismo se diera en cada lugar y en cada momento de la historia? ¿Qué tendría que haber? ¿Qué elemento esencial tendría que haber para ser bíblico? Tendrían que haber ¿qué? Apóstoles. Para que hubiera porque ellos dan ese consenso, dan esa situación particular basado en su autoridad ¿qué? Apostólica. Para que por ejemplo, una denominación imponga una tarea sobre otra iglesia, por ejemplo, que le diga, mire, le vamos a mandar a tal pastor, tendría que tener una cualidad de ¿qué? Apostólica. No hay. No hay apóstoles. Entonces ninguna iglesia puede arrogarse la autoridad sobre otra iglesia para ordenarle cosas, porque la autoridad de la iglesia reside en la propia iglesia, en la iglesia local y no en otra. Mire que nosotros venimos de iglesia donde el pastor decía hay que hacer esto, ¿y a quién le consultaba? A nadie. Hagan, punto, ya, listo. O se reunió un grupito allá y decían, vamos a hacer tal cosa. No. En el Concilio de Jerusalén se tomó esto, pero no como una imposición, simplemente como una situación de guardarlo, simplemente mandaron una carta. ¿Cómo? Claro, sí señor. Entonces, ese concilio entonces, en conclusión, fue apostólico, por eso la decisión final era vinculante para otras iglesias, porque estaba en juego la doctrina apostólica, por eso es vinculante, ¿sí? Y ese concilio fue local, entonces no hay pruebas de otras cosas en eso. Muy bien, entonces mis hermanos, para tener en cuenta esta situación, vamos entonces a mirar el tercer tipo de gobierno bíblico, que es el gobierno congregacional. Entonces ya vimos las dos figuras, vamos a mirar entonces el congregacional. Entonces, en el congregacional, hermanos, como su nombre indica, la base está en la congregación. Pero ojo con esto porque la figura de esto sería algo así. Entonces, aquí estarían los ancianos
o pastores, y aquí estaría la congregación. Entonces, en esta intercesión es que se une ese tipo de gobierno para darle equilibrio. Entonces, una de las cosas que tenemos que mirar entonces, y estamos en la pregunta es, ¿en quién ha depositado Cristo el poder y la autoridad para la iglesia local? Entonces, la respuesta es muy sencilla. La autoridad de la iglesia está en la misma iglesia, es decir, en la congregación. Ahora le pregunto, ¿los ancianos son parte de la congregación? Claro. Un pastor ante todo es ¿qué? Un creyente. Entonces lo que hay es una distinción de oficios, pero la autoridad está sobre ambos, no sobre solamente este o este, porque puede haber un desbalance, ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, hay iglesias bautistas, digamos, donde la congregación es la que dice, hay que cambiar ese bombillo, y si la congregación no aprueba el bombillo, no se cambia el bombillo. Eso tampoco, o sea, ese es a un extremo, ese es lo que se llama el congregacionalismo democrático. Entonces, el congregacionalismo democrático es aquel donde todos los miembros tienen la autoridad y participación en todos los asuntos. Eso es malo y es antibíblico también, porque aunque los miembros, aunque la iglesia está dividida, la congregación, sí hay un orden de autoridad. Usted se imagina un hogar donde todos los niños, desde el niño de 3 años, el de 5, el de 15, el de 20, todos den órdenes. ¿Qué pasaría? Un desorden. Entonces, en cada hogar que hay una autoridad, hay una cabeza. En el caso de la iglesia, la cabeza, ¿quién es? El pastor o el anciano. Pero a su vez el pastor y el anciano está sometido porque él a la vez también es parte de ¿qué? De la congregación. Entonces, esta es una simbiosis. Él es parte de la congregación y a su vez de la congregación, escuche bien esto, salen los pastores. Los pastores salen de la misma congregación. Entonces es una simbiosis. ¿Sí ven? Es un círculo. Entonces, el anciano es parte de la congregación, pero a su vez de la congregación ha salido este anciano. No es como que venga, imagínense que aquí vengan y nos digan, oiga, vamos a traerles un pastor Periquito Pérez. Y uno dice, bueno, llega Periquito Pérez aquí, y él ¿qué tiene que empezar a hacer? Que es el traumatismo que tenemos en la mayoría de iglesias. No lo conoce nadie. Y él tiene que gastarse los primeros 3 años conociendo a cada familia de la congregación y que las familias de congregación lo conozcan. Y al siguiente año lo cambian. Y mandan a otro. O sea, por eso es que no hay trabajo realmente en las congregaciones. Porque qué importante cuando un pastor, Dios empieza a levantar, porque es que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y Dios empieza a levantar sus pastores de su propia, ¿qué? Congregación. Que le van reconociendo sus dones, su llamamiento, su testimonio, y se va levantando de esa manera. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. La autoridad, entonces, mis hermanos, está en cada miembro de la iglesia. Pero entonces aquí viene un asunto importante, y es que una congregación está formada por miembros. Por miembros. Entonces, ¿dónde radica el problema hoy de la iglesia? Y es que la iglesia hoy en día llama miembro a cualquier persona que comienza a asistir a la iglesia. Y ese no es el concepto bíblico de miembro. No, el concepto bíblico de miembro es diferente. Tenemos otro congregacionalismo donde solamente hay un pastor, uno solo. Esto también es antibíblico. No. Nunca usted encuentra en el Nuevo Testamento, y quiero desafiarlo a esto, muéstreme en el Nuevo Testamento una sola iglesia donde se hable de anciano en singular. Anciano. No hay. Todas las veces que la palabra anciano, presbítero o obispo, o episcopo aparece, siempre va a aparecer ¿en qué? Plural. Entonces, lo importante es que la iglesia debe procurar que siempre haya ¿qué? Ancianos. Ese tema del pastor y el copastor no es bíblico tampoco. Porque el copastor tiene que hacer todo lo que diga el pastor, no.
todos los pastores son iguales. Son iguales. Si el pastor A le dan una ofrenda de 2 millones, el pastor B tiene que ganar ¿cuánto? 2 millones. Y el pastor C debe ganar 2 millones. Pero hay iglesias donde el pastor principal gana 5 millones y el copastor gana menos del mínimo. Eso no es. Entonces, estos son temas para poder mirar entonces el tema. Bueno, vamos a entrar entonces. El modelo bíblico que encontramos en la Escritura es el que, donde hay un congregacionalismo con un gobierno de ancianos, es decir, donde hay una pluralidad. ¿Por qué es importante que en una iglesia exista una pluralidad de ancianos? Porque los ancianos son puestos para gobernar la iglesia. Entonces, ¿cómo se distribuye ese poder? La iglesia local es dirigida por los ancianos junto a la voz de los miembros en asuntos en los que la palabra indica. Este modelo presenta un modelo real con ancianos con el poder y participación real de la iglesia. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Entonces, este modelo es un modelo de equilibrio. Ya lo vimos que es de simbiosis, pero también es de equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, quiere decir esto que, por un lado, la congregación no es la dueña del pastor. ¿Sí? Porque hay iglesias que dicen, no, pues, para eso le estamos pagando, pues entonces que el pastor haga todo y prácticamente terminan siendo los patronos del pastor. Eso no dice la Escritura. Pero tampoco está el hecho de que los pastores o ancianos se enseñoreen y tomen decisiones de espaldas ¿a quién? A la congregación. Entonces, este es un modelo de equilibrio, ¿cierto? Que debe ocurrir entre la autoridad de los ancianos por una parte, pero también de los miembros al momento de tomar decisiones que están delimitadas, ¿dónde? En la Escritura. Entonces, es una interacción. Por eso, cuando hablamos aquí de esta simbiosis o interacción, estamos hablando de eso, porque, digamos, los pastores que Dios levante aquí son ante todo miembros. Y entonces, el problema de acá es el hecho de ser miembro. Vamos a mirar un texto, vamos a dedicarnos esta mañana a examinar Mateo 16, 19. Mateo 16, 19, vamos a estar meditando un momento en ese texto. Mateo 16, 19, entonces está dentro del contexto de la famosa confesión de Pedro que vimos el día de ayer. Recordemos cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces llegamos a la conclusión que la roca, la roca es Cristo, pero ¿cuál era la roca a la que Cristo está haciendo referencia? Y sobre esta roca. Voy a volverlo a leer para refrescarle la memoria. Versículo 17. Cuando el Señor le dice a los discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Noten la importancia de la pregunta. Porque ellos lo dicen, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, etcétera, etcétera. Y el Señor les lanza la pregunta, bueno, ustedes que han caminado conmigo durante algún tiempo, que me han visto, que han tenido experiencias importantes, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra palabra, le dice, Señor, tú eres el Mesías que hemos estado esperando. Tú eres el Hijo de Dios hecho carne. Es decir, tú has venido como Dios para estar entre nosotros. Y entonces le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Note, eso que Pedro acabó de decir no es producto de su intelecto, no es producto de nada, sino era algo que venía como una revelación del Espíritu Santo. Entonces dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, era una revelación divina.
Y yo también te digo, ahora que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál era la roca? La declaración de fe que Pedro acaba de hacer de que Cristo, que Jesús era ¿quién? El Mesías esperado, el Mesías anunciado, era el Cordero perfecto de Dios que antes estaba tipificado en un cordero, en el tabernáculo, en el templo, pero que ahora estaba ahí como el templo vivo de Dios. Y entonces dice, sobre esta roca, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, a Pedro, dice, le daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí empieza entonces una situación interesante. El término clesis que está ahí, que son, voy a tratar de dibujar aquí una llavecita, bueno, ahí más o menos me salió. Note que el término llaves aparece también como plural, no dice le voy a dar una llave, le daré ¿qué? Llaves del reino. Las llaves siempre en el contexto interesante del Nuevo Testamento tienen un significado de autoridad. Cuando Jesús dice, por ejemplo, que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, ¿a qué se refiere? Miremoslo un momento, ahí Apocalipsis. Mire el versículo 1:18. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ajá. Entonces, el tener las llaves quiere decir que Él tiene la autoridad ahora sobre quién. ¿Sobre quién tiene las llaves? Él dice, el que estuvo muerto, y aquí vivo por los siglos. Quiere decir que con su resurrección, Él tomó la autoridad de quién. Según lo que acaba de leer el hermano Carlos Barbosa sobre la muerte y el Hades. Es decir, que ahora Él le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora tiene ¿qué? La autoridad. Tiene la autoridad, tiene imperio, tiene el dominio. Entonces, cuando hablamos de llaves, siempre vamos a referirnos a eso, hermanos. Por eso cuando dice el principado sobre su hombro, recordemos que las llaves antes significaban, en el Antiguo Testamento significaban lo mismo, autoridad. Alguna vez les expliqué que los grandes generales tenían los significados de la llave, la autoridad, entonces sobre los hombros. Por eso usted ve que los generales siempre llevan aquí los soles, y esos eran símbolos de autoridad, eso es antiguo. Entonces, por eso dice que la llave se colocaba sobre ¿qué? Sobre el hombro, indicando la autoridad. Ahora, si miramos Apocalipsis 21, ahí mismo, miremoslo, por favor. Apocalipsis 21. Estamos explicando solamente el término llaves por ahora. Y podríamos trabajar más o menos unos 12, 13 términos donde aparece ese término. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Muy bien, entonces note que ese ángel baja con una ¿qué? Una llave. Es decir, baja con ¿qué? Con la autoridad de ¿qué? Del abismo. ¿Sí? Entonces, llave en el contexto bíblico es una forma de explicar ¿qué? La autoridad y el dominio sobre algo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por eso la Biblia es consistente, hermano. No es que aquí significa una cosa y ya significa otra, no. La Biblia es consistente en su analogía. Entonces, tanto desde el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lástima que por razón de tiempo no tengo, pero si usted quiere ahondar mucho más, haga un estudio de la palabra llaves en la Biblia y le va a aparecer eso, siempre, el contexto de autoridad. Muchos ¿Sí?
mucho significado. Sí. ¿No? Bueno, entonces, cuando dice yo te daré las llaves del reino de los cielos, y note que después le dice el Señor Jesús en Mateo 16, vamos a Mateo 16, donde estamos en el texto base. Mateo 16. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchas iglesias dicen, no, aquí está la autoridad que tenemos para atar a Satanás y para desatar a los demonios y para atarlos y para volverlos y machacarle la cabeza y desmachacarle la cabeza. No, eso no tiene nada que ver con eso. Es un circo, eso. Sí. La palabra, entendiendo esto, simplemente lo que el Señor le está diciendo es que la autoridad que le daba era para mirar cómo, porque note que hay un evento importante. Yo no sé si ustedes ven en el versículo 18 qué le llama la atención aparte de la palabra roca. Quiero que miremos el 18, que a veces pasamos con los versículos como por encima. Antes de eso, hermano. Sobre esta roca, ¿qué? Edificaré. ¿Qué edificará? Y quiero que resalten esta palabra, mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. ¿Y él mismo qué? ¿La edificará con base en qué? En el reconocimiento del entendimiento de quién es él. Por eso nosotros aquí insistimos muchísimo, y es algo que yo siempre recalco, es el entendimiento del evangelio, hermano. Hay mucha gente en la iglesia que no entiende el evangelio de Cristo. No entiende quién es Cristo siquiera. Entonces, para muchas personas, Cristo es el que calza muelas, el bombero que va en los momentos de esto, pero nunca lo reconocen como Señor y Dios, como Salvador. Entonces, ese término edificar mi iglesia, entonces las llaves, ¿para qué son, hermano? Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero esas llaves están en conexión a esto. Las llaves se utilizan ¿para qué? Para edificar la iglesia. Las llaves son dadas para edificar la iglesia. Ahora, no hemos visto todavía este tema. Entonces, Pedro entendió bien ese punto, ¿no? claro, sí, claro, obviamente. Entonces, note que esas llaves son las llaves del reino de los cielos. Y aquí viene una pregunta. ¿Dónde está el reino de los cielos? Es una pregunta sencilla, piénsela bien. ¿Dónde está el reino de los cielos? No va a decir que los voy a... Sí. Bien, hermano Juan, se acercó un poquito, hermano... Sí. Sí, pero ¿dónde está el reino de los cielos? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Muy bien, hermano. El reino de los cielos está donde está ¿quién? Su rey. Pregunta, ¿dónde está el rey ahora? Muy bien, hermana Denise. En el corazón de cada creyente. Entonces el reino de los cielos está donde está su rey y donde está el pueblo del rey. Por eso es que la iglesia es el templo. El templo. Entonces por eso la gente que está esperando a construir un tercer templo donde Cristo habite, no, ya está. Él es el templo y nosotros somos parte de ¿qué? Del templo. Por eso Pedro nos llama que nosotros somos piedritas
que estamos construyéndonos en ese gran templo espiritual que es la iglesia. Entonces, mis hermanos, el reino de los cielos está constituido donde queda que el rey, y entonces por eso el Señor dice, donde 2 o 3 estén como reunidos en mi nombre, ahí estaré. ¿Notan? No es una cuestión de organización, de organización eclesial, sino es el habitar donde cada persona que lo ha reconocido a él como rey está y actúa de acuerdo y conforme a las directrices del rey, pues ahí está él. Entonces el reino de los cielos está presente donde está su rey, pero ¿dónde están? ¿Dónde está qué? Sus súbditos o sus siervos. Ahí está entonces el reino de Dios. Muy bien. Es algo, hermano, Sí, que surge a través de la enseñanza. sí, señor. Se hace más énfasis en las 4 paredes del edificio. Y en la organización, sobre todo en la organización. El edificio de ladrillo, que porque Cristo esté ahí dentro. Sí. Mira, aquí yo tengo amigos que colocan en sus estados 100%, perdónenme el término, aliancista, pero no dicen soy 100% cristiano. Entonces ponen por encima ¿qué? La organización antes que su relación con el rey. Entonces, mis hermanos, las llaves representan la autoridad. Vamos a leer 2 textos que nos van a ayudar a interpretar esto. Un hermano que nos lea, por favor, Apocalipsis 3:7 y otro hermano o hermana, Isaías 22:22. Y entonces vayan haciéndose esta pregunta a la luz de esos 2 textos que vamos a leer. Y entonces me van a decir para qué sirve una llave. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy bien. Entonces él tiene el poder para abrir y para cerrar. ¿Listo? Eso es una llave, ¿no? Con una llave uno abre el portón de la casa, pero también ¿qué? La asegura para que nadie que uno no quiere que entre, pues entre. Entonces, las llaves del reino tienen esa particularidad y tiene que ver con que el reino de los cielos se abre para algunos o también se cierra, así como cuando Jesús exponía las parábolas, para unos era entendimiento, pero para otros era ¿qué? Tinieblas. Entonces las llaves tienen la posibilidad de abrir o cerrar, y entonces la calidad del reino de los cielos se establece a través de ¿qué? De la predicación. Entonces esas llaves tienen que ver con la predicación del evangelio. A través del evangelio, la aplicación del evangelio, yo puedo entrar al reino de los cielos, o también el reino de los cielos se me puede ¿qué? Cerrar. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a amigos, a compañeros, a personas acerca de Cristo y que dicen, automáticamente ellos qué? Se cierran. Sí. Cuando le dicen a uno que reciba al Señor en el corazón, es prácticamente abriéndole la puerta de la función. Sí, pero aún esa situación muchas veces, a mí no me gusta usar esa frase porque es una frase muy manipulativa. Nadie recibe a Cristo, porque uno no busca a Dios, Dios lo busca a uno. Entonces, cuando uno decide creer en el Evangelio, no es porque diga, Jairo, al fin voy a, como decir, Señor, ahora sí te voy a dar la oportunidad de que entres a mi vida. No, eso es antibíblico. Uno, en el momento que uno entiende el Evangelio, ese entendimiento es porque ha venido fe monérgica, fe de Dios, para que usted y yo podamos, ¿qué? Creer y aceptar la oferta de gracia a través del Evangelio. Pero es fe puesta ¿por quién? Por Dios para creer. Entonces, el hombre, recordemos que en la salvación, en el tema de salvación, el hombre es totalmente, ¿qué? Pasivo. Todo lo hace Dios para el elegido. No es porque yo quiera venir a Cristo.
Estamos aquí no porque nosotros queramos, estamos aquí porque Dios proveyó por su gracia este momento y ese entendimiento de la gracia. Entonces, la llave es que el Señor permitió que el Evangelio abriera nuestros corazones para poder entender y poder creer. Entonces, eso es importante. Entonces, en ese sentido, las llaves tienen que ver con la predicación del Evangelio para abrir el reino de Dios. Entonces, por eso es que hay gente que en un sitio, dos personas escuchando el mismo mensaje, uno puede creer y el otro no. O los dos pueden no creer. La oportunidad fue la misma, el mensaje fue el mismo. Pero ¿qué es lo que diferencia eso? La fe que nos es dada por Dios, fe creíble, fe para creer, ¿no? Que eso lo hemos visto en el Ordo Salutis, ya lo vimos en la serie El Ordo Salutis. Bien, mis hermanos, entonces, quedan 2 minuticos. ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a leer el texto de Isaías 22:2 y con eso terminamos ahí. Y abrirá y nadie cerrará y nadie. Entonces quiero que noten esa escena, ¿no? Las llaves que tiene el Señor, que dice que tiene las llaves de la casa de David, y pues después vamos a explicar eso, quiere decir que Él abre o cierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús está predicando las parábolas? Y la gente dice, Señor, explícanos la parábola, ¿sí? Y entonces el Señor da el propósito de las parábolas. Las parábolas son una explicación pedagógica del reino, y el Señor dice, porque oyendo no oirán, y viendo no verán. ¿Quiénes? Los que no habían sido elegidos para vida eterna. Pero en cambio, los pobres en espíritu, ¿cierto? Entonces se les abriría ¿qué? El entendimiento, se abriría la llave del evangelio de la predicación para que entendieran las riquezas del reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, voy a dejar esta parte hasta acá, solamente para que vamos a ir por partes, porque esto es importante, porque después de esto vamos a explicar el tema de la membresía aquí, para entender cómo es que yo puedo, porque tampoco es que llegó una persona y dijo, no, aquí vamos a hacer tal cosa. No. En una iglesia bíblica, primero para que usted pueda opinar y pueda aportar, tiene que ser miembro. Y el miembro tiene unas responsabilidades, como tiene unos derechos espirituales también. ¿Listo? Sí. Entonces vamos a dejar hasta ahí, hermanitos, y seguimos en 8 días. ¿Les parece? Que Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.